Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por venir una vez más. Estamos en la cuarta clase. El tema sigue en el curso sobre la escatología, y esa palabra quiere decir la doctrina de las cosas finales. Y en esta noche vamos a tocar un tema que nos quedó de la clase 3 acerca de la inmortalidad del hombre. Y ese concepto tiene nada más 3 puntitos, diciendo que solo Dios tiene inmortalidad inherente, el hombre tiene inmortalidad derivada y a la vez esta inmortalidad es íntegra de parte del hombre. Y luego vamos a empezar a estudiar las profecías de Jesucristo, solo las de Él, acerca de su segunda venida. ¿Okay? Y vamos a considerar algunas de las profecías de Jesucristo en Mateo y en Marcos y algunas en Lucas, pero principalmente en Mateo y Marcos. Y vamos a estudiar las profecías de inminencia, o es decir, de corto plazo, diciendo que estas profecías van a cumplirse pronto o cerca de la vida de Jesucristo y de los apóstoles. Y segundo, profecías del intervalo, es decir, entre la primera y segunda venida de Jesucristo. Y algunas de estas profecías pueden ser cumplidas hoy mismo, es posible, ¿ok? Y luego otras profecías que tocan la ignorancia de nosotros, profecías que dicen que en verdad somos ignorantes de muchas cosas, del futuro, de la segunda venida, principalmente de la fecha, diciendo que nadie sabe. Y una cosa que es segura es que cuando una persona dice que sabe, podemos estar seguros de que no sabe. ¿Ok? Entonces hay muy pocas cosas de las cuales tenemos ese tipo de seguridad, pero aplica en ese caso. Oremos, por favor. Padre nuestro, damos muchas gracias por darnos otra oportunidad de estudiar tu palabra. En este caso, damos gracias por tu promesa de regresar, de venir de nuevo y de completar lo que tú iniciaste en cuanto a esta gran redención que nos estás cumpliendo por medio del Espíritu Santo en este momento. Jesucristo, te pedimos que vengas pronto y que cumplas con todo lo que a ti te queda o a ti queda para poder llenar, cumplir, completar, consumar en cuanto a este gran plan de la redención. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Pedro, ¿me puedes ayudar con esta primera lectura de 1 Timoteo capítulo 6? Estamos hablando como la última parte de bosquejo que nos queda de clase 3. Estamos tocando la inmortalidad del hombre, pero primero tenemos que entender que solo Dios es inherentemente inmortal. ¿Qué dice el texto? 1 Timoteo 6:16. Al único inmortal, que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A él sea el honor, el poder eternamente. Amén. Obviamente, ¿qué dice ese texto? Que Dios es inmortal. El único inmortal. ¿Ok? Platón enseñó que los seres humanos son inherentemente inmortales, pero es un error. No somos. Solo Dios tiene inmortalidad en sí mismo. Ok, en cuanto al hombre, el hombre es inmortal, pero tiene una inmortalidad derivada de Dios. Los seres humanos tienen una inmortalidad derivada. Sin embargo, los seres humanos viven para siempre.
con esta inmortalidad derivada de Dios. Mateo 25, 46, Susana Brown, por favor. Mateo 25, 46. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ok, obviamente, ¿qué está diciendo con claridad este texto en cuanto a la inmortalidad del hombre? Va. Que los justos tienen vida eterna y los que no creen en el Señor tendrán el castigo eterno. Y de todo modo su existencia durará para será siempre. eterna. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, somos inmortales. No somos eternos en el sentido de que tenemos un principio, ¿verdad? Un comienzo, pero Dios no. Ok. ¿Puede clarificar un poco sobre el origen de la eternidad? ¿Por qué Dios, nosotros lo tenemos? ¿En qué la diferencia? Ok, la diferencia es que Dios es eterno y es inmortal. No tiene ni principio ni fin. Entonces, su atributo tiene son dos atributos aquí, o tres. Dios es infinito. Ningún atributo de Dios tiene medida, o es decir, no se puede medir. Dios no es una persona que nadie pueda medir, porque Dios es infinito, Dios es grande y a la vez Dios es eterno. Y Dios es eterno en el sentido infinito, es decir, no tiene ni principio ni fin. No se puede medir los años de Dios. Es absurdo, ilógico. No se puede medir en ningún sentido. Dios se puede medir. Entonces, ni tiene principio ni tiene fin. Al contrario, el hombre, ¿cuál es la diferencia? Somos criaturas. Somos criaturas, somos finitos, pero nosotros sí podemos recibir, o mejor dicho, compartir algunos de los atributos de Dios. A pesar de que estos atributos sean infinitos, algunos de los atributos de Dios son comunicables. ¿Recuerdan esa palabra? Un atributo comunicable de Dios es un atributo que Él comparte con nosotros. Pero nosotros tenemos que entrar en Dios. Cuando dices derivado de Dios, Viene de. Derivar habla de origen. Entonces nuestra inmortalidad tiene origen. Nosotros dependemos de Dios para poder vivir para siempre. ¿Ok? Es una inmortalidad derivada, tiene fuente nuestra. Nuestra vida tiene fuente. Nuestra eternidad depende de la esencia, depende de la inmortalidad de Dios que Él mismo comparte con nosotros cuando entramos en unión con Jesucristo. Pero a la vez, los malvados también reciben una inmortalidad derivada, pero ellos viven para siempre separadas de la vida. Pero de todos modos, son inmortales, eternamente inmortales. ¿Ok? ¿Entendido? Gracias. ¿Claro? ¿Ok? Y muchas gracias por la pregunta, porque eso también nos ayuda cómo vivimos como cristianos. Tenemos que depender de Dios en la oración, en la comunión, metidos en la palabra de Dios, para poder crecer en estos atributos comunicables de Dios. ¿Ok? Entonces Dios quiere que nosotros crezcamos en santidad, en amor, en fidelidad, incluyendo la justicia. En todos estos atributos que Dios comparte con nosotros. ¿Ok? La inmortalidad del ser humano, no del alma. Otra vez estamos repitiendo este tema porque, como aprendimos en la clase pasada, algunas personas, aún algunos creyentes dentro de la iglesia, son ignorantes de que nuestra redención es íntegra. Es decir, tocan no nada más el alma,
pero el cuerpo también es parte de lo que Dios redime. Entonces, la inmortalidad del hombre también consiste en su inmortalidad física, no solo del alma. Y ya hemos aprendido de que cuando Cristo viene por segunda vez, los malvados también van a resucitar. Sus cuerpos van a resucitar para ser castigados y destruidos en el sentido de sufrir separación de Dios eternamente, según los textos, bueno, según Mateo 25, versículo 46. Ok, la filosofía griega enseña la inmortalidad del alma humana. El cristianismo enseña la inmortalidad de la persona completa, íntegra, cuerpo y alma. Alma y cuerpo. ¿Ok? Pregunta sobre la inmortalidad del hombre. Tengo esta pregunta, no sé si por ahí es sobre la inmortalidad, pero estábamos diciendo en las clases pasadas que cuando el hombre muere en la era del ya, si es un creyente, su cuerpo se entierra, pero su alma, su espíritu, se va en el tiempo intermedio y está a la diestra del Señor. Está en el cielo con el Señor, exactamente. Exactamente. Sí. Eso sucede con los que son creyentes. Sí. También habíamos Sí. dicho que los no creyentes también mueren, su cuerpo es enterrado, pero su alma, su espíritu va al Seol. Si el concepto es ese, y en la segunda venida el Señor viene a buscar a su pueblo y en el juicio, digamos, vamos a estar frente a Él los creyentes y los no creyentes, a esos no creyentes se los manda eternamente, digamos, al infierno o al Seol o al lago de azufre, llamémoslo de esa manera, entonces son castigados por segunda vez. Sí. Okay. En verdad, reciben su... sentencia, digamos. Bueno, por favor, es un poco complicado y no muy claro, pero tocamos, y vamos a volver a tocar esto en otras clases, pero reciben lo que se merece. Es decir, la primera vez no es su castigo final. Van a tener que presentarse ante el juez. El juez les va a dar su sentencia eterna. Y algunos van a sufrir más que otros. Es lo que entendemos por algunos textos que Cristo mismo expresó. Por ejemplo, diciendo que algunos van a recibir menos latigazos que otros. Entendemos que hay niveles y medidas de castigo. Igual son medidas y diferentes premios que los creyentes van a recibir. Pero no hemos tocado ese tema todavía. Yo entiendo, brevemente hablando, que el premio consiste en el trabajo o en la responsabilidad. Porque según la parábola de la mayordomía o de la buena administración de la vida, los muy buenos administradores van a recibir más responsabilidad y van a tener que gobernar más ciudades en el reino eterno que los que se han portado con menos responsabilidad. Es muy crudo hablar así y en verdad no sé de lo que estoy hablando, pero yo creo que por implicación entendemos por ese tipo de parábola que hay niveles, hay medidas. Hay personas que van a recibir mucho. Jesús dijo que el que tiene mucho va a recibir más y el que tiene muy poco va a perder lo que tiene. Entonces, Dios quiere que su casa se administre bien. Entonces, los mejores administradores van a tener más responsabilidad en la casa de Dios y eso es muy razonable, ¿no? Y por eso vale mucho lo que todos ustedes hicieron el día de hoy. ¿Y habría alguna posibilidad que el día del juicio aquel que estuvo reservado en esa prisión pase, digamos, a vivir eternamente al lado del Señor, que se arrepienta, que... ¿no? Una vez que no, ya... tocamos, creo que vamos a tener que tocar varios textos. Y yo creo que el valor de estudiar lo del purgatorio, que es una herejía, es que eso es imposible. Imposible. Yo creo que en Lucas 16, la palabra enseña
que es imposible, dice Jesucristo en esa palabra, pasar del infierno al cielo y pasar del cielo al infierno. Es imposible. Eso no va a suceder. Por eso vale mucho lo que nosotros hacemos en esta vida. Esta vida es la vida de preparación. Esta vida es la vida que Dios nos ha dado para prepararnos para la vida eterna. Entonces, vale mucho lo que hacemos en esta vida. Vale mucho nuestra obediencia. Vale mucho nuestra responsabilidad y nuestra mayordomía de nuestros dones, dinero, talento, vida, relaciones, carros, casas, niños, etcétera, etcétera, etcétera. Vale muchísimo. Porque la Biblia enseña que hasta tomar vino vale, hasta recibir los dones de la recreación vale, la manera en que nosotros jugamos básquetbol vale, todo vale, todo cuenta, todo va a ser juzgado, todo va a ser premiado. Entonces Dios quiere que sus hijos se porten bien, con muy buena responsabilidad, tomando en serio, no tomando como solemne y tristes, no, pero tomando en serio cada día, como si fuera el último, preparándonos para que si Cristo pudiera venir en ese mismo día. Y Cristo quiere que nosotros encontremos listos, dispuestos, preparados, alertas para su venida. Muy bien. Gracias por la pregunta. Ahora vamos a meternos en quizás el tema más complicado de toda esta serie, y les admito que nunca he tocado este tema en mis enseñanzas, en toda mi vida pastoral. Entonces estoy metiéndome en nuevo territorio, pero ya es tiempo, ¿no? Okay. Muy bien, la segunda venida de Cristo, manera. Vamos a buscar, bueno, aquí está el texto. Vamos a leer el texto primero, por favor. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevados a la altura hasta que una nube los ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente el cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Ok, muy bien. Entonces, esta parte es más o menos es sencilla. Estamos diciendo que, estamos hablando de la manera, en qué manera vendrá Jesucristo. Y tenemos 3 puntitos. La manera es personal, es visible y es gloriosa. Primero es personal. Es muy importante que digamos esto, porque Cristo es una persona y Él va a regresar como la persona que Él es. No va a regresar en otra forma. No va a regresar como en espíritu, ni en fantasma, ni psicológicamente. Va a venir personalmente, visiblemente y públicamente. Regresar de esta manera visible y personal, de regresar a subir, fue para el beneficio de los discípulos. Desde su muerte Jesús había entrado y salido de la presencia de su Padre. ¿Ok? Y Él se presentaba varias veces, hasta 15 veces, con sus discípulos. ¿Ok? Pero en este día Él volvió para estar con ellos, para presentarse ante ellos visiblemente, personalmente, como demostración de su salida. ¿Ok? Y Él quería demostrar la manera de su salida, porque Él dice con claridad en este texto que en la misma manera que Él subió al cielo, Él va a regresar personalmente, visiblemente. Ellos lo miraban, lo veían. Y Cristo subió y ellos quedaron mirando hasta que se desapareció. ¿Ok? Y esto es es una descripción sencilla y obvia, pero hay que decirlo para enfrentar
los errores de las personas, de los existencialistas que dicen que todo es puro psicológico, ¿okay? Que todo es de mi sentir, de mi bienestar psicológico o mental. Dicen ellos que los discípulos tenían tantos deseos de ver a Cristo de nuevo, que ellos sintieron su presencia y fue tan fuerte ese sentir que ellos quedaron convencidos de que Él había regresado, que había resucitado. Pero no, hermanos, la Biblia no enseña nada parecido. La Biblia enseña que Cristo se murió físicamente, personalmente, que Él sufrió en carne, que resucitó en carne, y en este evento, en este acontecimiento sumamente importante, como confesamos el domingo de ayer, Él en carne, en cuerpo, ascendió. ¿Ok? Y Él quiso venir para demostrarles a los discípulos la manera de su ascensión, para decirles con claridad que en esta misma manera voy a volver. Ok. Visible. La segunda venida de Cristo será visible. Negativamente, su venida en Pentecostés no fue la segunda venida. Cristo en un sentido sí vino, pero ¿en qué forma? En el día de Pentecostés. En su espíritu. Pero esta no es la segunda venida. Fue una venida espiritual maravillosa, grande, el cumplimiento de la obra de Cristo, pero no fue la segunda venida visible, fue invisible. La segunda venida de Cristo no será invisible o espiritual, sino visible. Yo sé que son cosas sencillas, pero hay que decirlas. Apocalipsis 1:7, por favor, Lía. Miren que vienen las nubes, y todos los verán con sus propios ojos, incluso quienes los traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Y otra vez, una verdad muy sencilla. Miren que vienen las nubes y todos lo verán. Ok. Bueno, literalmente en el idioma original dice que todos los ojos lo verán. Ok. Y cuando un creyente muere y Jesús viene por él, es una venida, pero no es la segunda venida. Okay. Estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor es cierto, pero tampoco es la segunda venida. La segunda venida será personal, visible, contraria a la primera. También la segunda venida será gloriosa. Y la primera fue como cordero, fue con mucha humillación. No fue tan gloriosa la primera. ¿En qué forma vino? ¿Cómo? El hombre nació como bebé. ¿Y dónde? En pesebre. Circunstancias humildes, pobres, no con mucha gloria. Ok, pero la segunda no será así. Será sumamente gloriosa. Mateo 25, el versículo 31. Naidu, por favor. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Oh, venga en su gloria con todos. Wow, ¿cuántos son? Todos. ¿Los ángeles? Son millones tras millones y van a acompañarlo. Ok. ¿Cuando el Hijo del Hombre o cuando el Hijo de Dios? Oh, muy buena pregunta. ¿En qué profeta se encuentra esa profecía o ese término de Hijo del Hombre? Daniel. En Daniel 13, ¿verdad? Y siempre, hay que entender esto, siempre cuando los profetas del Antiguo Testamento usan este término, este nombre, y también fue el nombre favorito de Jesucristo. Cristo siempre se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre.
Y eso tenía referencia siempre desde el Antiguo Testamento de Dios mismo llegando a ser hombre. Y Cristo usaba siempre ese término para referirse a sí mismo llamándose Hijo del Hombre. Y Daniel usa este término para referirse a la segunda venida de Cristo viniendo en toda su gloria. Entonces, aún los judíos entendieron eso. Cuando Cristo mismo usó el término, los judíos sabían que Él estaba refiriendo, que estaba reclamando o diciendo que Él mismo era el Mesías de gloria. Yo sé que usa el nombre hombre, pero siempre tiene referencia a la venida del Mesías en toda su gloria. Ahora vamos a hablar de tiempo. Y en esta sección vamos a estudiar varias profecías de Cristo mismo que hablan de su propia segunda venida. Todas estas profecías son profecías de Cristo mismo acerca de su segunda venida. Y vamos a dividir estas profecías en tres. Ok, inminencia es una palabra que hace referencia a las cosas que van a suceder ya, pronto. Ok. Entonces, son profecías de corto plazo, profecías que se van a cumplir muy pronto. 2, profecías del intervalo, o es decir, profecías que se van a cumplir entre, quién sabe cuándo, pero entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y algunas de estas profecías ya están de cumplirse. No se han cumplido todavía. Y vamos a estudiar por lo menos 2 de esas profecías. ¿Ok? Y número 3, profecías de ignorancia. Estas profecías declaran con claridad de que son ciertas cosas de las cuales siempre vamos a estar ignorantes. ¿Ok? Por ejemplo, fechas. Cuando una persona dice que sabe la fecha, sabemos con certeza que esa persona es ignorante, que no sabe, porque nadie sabe. Jesús dijo que ni los ángeles saben, ni yo sé, dijo, ni yo, pero mi Padre sí sabe. Pero ahora sí, Cristo sabe, porque está con el Padre. Ok, pasajes acerca de inminencia. Marcos 9, versículo 1. ¿Alguien quisiera, por favor, Elizabeth? Marcos 9:1. Y añadió: les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Ok, les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Ok, digo que estas profecías son difíciles para interpretar. Ok, este pasaje es difícil de entender, pero es un ejemplo de lo que el teólogo Antonio Hoekema, holandés, llama acercamiento profético. Voy a definir esa frase al ratito. O ver algo más cerca de lo que es. Es decir, relaciona la primera venida de Cristo con la segunda. Por ejemplo, desde lejos 2 cordilleras pueden parecer estar cerca una de la otra. Cuando llegue usted allí en auto, se da cuenta que realmente hay mucha distancia entre las dos. Desde la distancia, la primera venida, la resurrección y la segunda venida parecen estar cerca unas de las otras. Si está mirando estos eventos de cerca, podría darse cuenta de que realmente faltan años o miles de años antes de que sucedan. Algunos han sugerido que Marcos 9 podría referirse a la transfiguración o a Pentecostés.
en cierto sentido, no importa. Son tipos de venidas, pero no son la segunda venida. Estas interpretaciones podrían ser ejemplos de acercamiento profético o ejemplos en el sentido de la ilustración de las montañas que se presentó en este párrafo. Muy bien. Ok. La profecía dice: les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Ok. Algunos que quisieran criticar a Jesús mismo diciendo que estaba en un error, que estaba equivocado, pensando que de pronto su reino vendría con poder y con gloria. Cristo mismo estaba equivocado, dicen estos que quieren criticarlo. Ok, pero en verdad hay varias expresiones del reino llegando con poder y gloria. Por ejemplo, bueno, el día de Pentecostés. de Pentecostés es un día glorioso. El reino de Dios sí vino, se manifestó con poder y gloria. ¿En qué sentido? ¿Qué pasó? Bueno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y vino con poder. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? El reino de Dios empezó a crecer, 3,000 personas creyeron. En este mismo instante, después de un pequeño sermón de Pedro, y predicó por segunda vez y 2,000 más creyeron en Cristo, y los apóstoles empezaron a predicar y los creyentes también salían a todas partes. El reino empezó a crecer rápidamente. Ok, ¿qué más? Hablando del día, ¿qué pasó en el día de transfiguración? Aparecieron dos personajes, Ok, Elías y Moisés. ok. Y ¿En qué forma? Y Jesús también se presentó. se transfiguraron ahí, que no lo podían ver de tanto brillo, tanta luz que tenían, Ok. como mostrando lo glorioso de Dios. En el mismo capítulo, Marcos 9, Marcos describe este acontecimiento diciendo: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir, en otras palabras, estaba fuera de su mente. Entonces estaba más o menos loco, porque estaba tan asombrado por lo que estaba pasando y abrumado que en verdad decían cosas que no tenían mucho sentido. Y de repente, no sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Ok, entonces fue un momento en que el reino se presentó o se manifestó. Y Cristo se presentó transfigurado, es decir, en toda su gloria. Ok, ¿entienden la ilustración de las montañas, de las cimas? Voy a dar 2 ilustraciones, ok. Aquí en el pizarrón tenemos aún profecía de Dios a Abraham. Bueno, que incluye muchas partes, ok. Por ejemplo, Dios le había prometido a Abraham tierra, relación personal, pacto eterno, justicia, simiente, y que fuera rey, y de él saldrían reyes y naciones. Y por medio de la simiente de él, su descendiente, Dios iba a bendecir
a todas las naciones. Ok. Promesa en forma de profecía. Ok. Simiente prometida y mucha bendición. ¿Y quién nació? Isaac. Ok. Una cima. Porque fueron bendecidas todas las naciones por medio de Isaac. En forma de promesa, nada más. Y luego vino Jacob. Y Jacob se convirtió, su nombre, en Israel. Entonces ya estamos llegando, ¿verdad? Porque por medio de Israel, sí, claro, todas las naciones del mundo son bendecidas. Por medio de Israel, por medio aún de la nación Israel. ¿Por qué? Porque a Israel Dios le dio la palabra de Dios. A Israel Dios envió a todos los profetas y apóstoles y al rey David. Entonces Dios bendijo de gran manera a Israel para que Israel pudiera ser el instrumento por medio del cual Dios iba a bendecir a todas las naciones, pero en pequeña forma. Y José, José, como estudiaron ustedes ayer, José fue a Egipto como esclavo y la cosa se empeoró porque se encontró ¿dónde? En la cárcel, sepultado, pero Dios lo resucitó y Dios empezó a manifestar su gloria y envió un tiempo de escasez y un tiempo de mucha cosecha, de plenitud. Pero durante los años de plenitud, José se convirtió en la segunda persona, la mano derecha del faraón. casi Gobernador. el gobernador y salvador del mundo. Ok, porque cuando, la cima está creciendo, ¿verdad? Ok, y José, él conservó el grano, el trigo, y por medio de José fue salvada la familia de Dios, fue conservada la simiente que iba a llegar a ser en Gálatas 3:15, Cristo mismo, pero también todas las naciones del mundo llegaron a José para ser salvas, literalmente hablando. Entonces, vemos la profecía, ¿ok? Aquí estoy viendo y yo veo muchas cimas y de esta distancia parecen ser muy cercas, todas las cimas. Isaac, Jacob, José, Jesús, ¿ok? Pero manejando, bueno, son años, mucho tiempo, son miles de años, ¿verdad? Entre estas cimas. Pero así hablaron los profetas, así habló Jesucristo. En una sola profecía, aquí en Marcos 9, en la opinión de muchos eruditos, muchos teólogos, se ven varias cimas. ¿Ok? Esta profecía, por ejemplo, les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Entonces, Jesús está diciendo literalmente que nadie aquí se va a morir hasta que Cristo venga por segunda vez. No, porque son muchas cimas. Ok, algunos van a ver la transfiguración de Jesucristo, una cima. Otros van a ver la resurrección de Jesucristo, otra cima. Otros van a ver el día de Pentecostés, otra cima increíble. Vino el Espíritu Santo y Dios derramó del cielo dones de arrepentimiento y fe, para que cuando los apóstoles y los demás predicaban el Evangelio, muchos creyeron, porque Dios estaba ahí manifestando la gloria de Jesucristo por echar
muchos dones de fe y arrepentimiento. Y luego hay un texto más allá que dice en Hechos 17, versículo 6, estos han trastornado el mundo entero. Entonces, en inglés se dice que los discípulos had turned the world upside down. Entonces dice que estos han trastornado el mundo entero. Entonces, todo ha cambiado. Entonces, Cristo está manifestando su reino en gloria, otra cima. Pero todavía no hemos llegado a la cima más alta. ¿Cuál es? La segunda venida. Pero una persona escuchando a Jesucristo, acá, Jesucristo, transfiguración, resurrección, Pentecostés, expansión del reino, segunda venida, esta persona está mirando hacia el futuro y quizás en una sola vista puede ver todas esas cimas, pero cada uno tiene que cumplirse en su tiempo. ¿Ok? ¿Entendido más o menos? Ok, eso me ayudó hace muchos años. Hace muchos años eso me ayudó cuando estas profecías se me presentaron por primera vez. Todos, casi todos, pero yo digo todos los profetas del Antiguo Testamento predicaban así. Siempre con sus profecías acerca del futuro había un enganche, un primer pago. Aquí, inminentemente hablando, cerca, corto plazo. ¿Ok? Yo creo que Isaac es el cumplimiento de corto plazo. Todas estas cimas son cumplimientos de corto plazo. Transfiguración, cumplimiento de corto plazo. ¿Ok? Cuando una persona importante, hay confusión acerca de quién, nació por la profecía en Isaías 7:14, pero la profecía en sí tenía que ver con la concepción de una virgen. Pero también había una aplicación, una cima de corto plazo, de un líder importante que nació de una dama, profetizando, garantizando lo que iba a pasar con esta virgen literal, biológicamente hablando de María, en el primer siglo, cuando Cristo se concibió en ella. Entonces, cada profecía, Isaac es un enganche, es un primer pago de lo que Dios va a hacer con José, bendecir a todas las naciones. Lo que Dios iba a hacer con Jesucristo, literalmente bendecir por repartir la redención de Él a todas las naciones. Y aun cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciera sacrificio y él estaba dispuesto a matar a su propio hijo y Dios entendió su voluntad y dijo, por favor no lo hagas porque yo mismo voy a proveer sacrificio, otra cima, otro primer pago, otro enganche. Porque todos estos enganches, todos estos primeros pagos o segundos pagos están anticipando el cumplimiento del gran sacrificio en Jesucristo. Y también todo esto está anticipando la segunda venida de Jesucristo, en el cual todas las naciones van a ir a Jerusalén, dice el libro de Apocalipsis. Y Dios va a recibir ¿qué? Las glorias. Dios en Jerusalén, después de la segunda venida de Jesucristo, va a recibir y de esta manera va a bendecir literalmente, culturalmente, va a bendecir a todas las naciones del mundo, porque todas van a ser recibidas en Jerusalén y todas van a venir con sus bellas artes y con sus artesanos y con sus cosas creadas por su intelecto y por su creatividad. Y Dios va a bendecir, celebrar las glorias, dice el libro de Apocalipsis, las glorias de todas las naciones. Cima. Ahora,
aquí en Key Biscayne, cuando compartimos con los brasileños, con los guatemaltecos y con los mexicanos y con los europeos, Dios está cumpliendo su promesa a bendecir a todas las naciones. Pero cuando Cristo viene y todas estas culturas llegan a Jerusalén con todas sus glorias, otra cima, la cima entre todas las cimas, ¿verdad? Entonces, poco a poco, día tras día, Dios está consumando esta profecía de bendecir el mundo entero a través de esta simiente que le prometió a Abraham. Y somos los que beneficiamos de todo esto. Muy bien, hermanos, estamos en la segunda parte de la cuarta clase y estamos estudiando profecías específicas de Jesucristo acerca de la segunda venida de Cristo, pero hemos visto que muchas de estas profecías tienen que ver con eventos que ocurrieron inmediatamente en el primer siglo, antes de la muerte de los apóstoles. Muchas de esas profecías se cumplieron en la manifestación del reino de Dios después del día de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo y después de que los apóstoles llenos por el Espíritu Santo predicaban el Evangelio en todas partes del mundo. Y así se expandía, se manifestaba la gloria del reino de Cristo. Vamos a tocar otro texto, Mateo, el capítulo 10, el versículo 23, en página 30 de las notas. Y voy a ir un poco más rápido y tocar estos dos textos y al final entretener cualquier pregunta. Pero Mateo 10, 23 dice: cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Ok, otra profecía que en verdad no es muy clara lo que Cristo quería decir. Otra vez, algunos que querían criticar a Jesús diciendo que en verdad no sabía lo que decía, dicen que estaba equivocado porque él se fue y algunas de esas cosas no sucedieron. Pero vamos a tratar de interpretar esta profecía de dos maneras. Uno, que comenzó ese proceso y de alguna forma todas las ciudades de Israel escucharon el Evangelio o escucharon las buenas nuevas del reino de Dios en este tiempo de 3 años, ¿verdad? Con Cristo y los discípulos predicando el Evangelio en esas partes. Entonces, algunos interpretan esta profecía por decir que comenzó el proceso, porque la profecía dice que antes de que venga el Hijo del Hombre, no van a terminar de recorrer las ciudades de Israel. Okay. Otros dicen que se refiere a la culminación de la predicación del Evangelio en todas partes. Pero se refiere específicamente a Israel. Y nosotros tenemos que entender que a pesar de que Israel rechazó al Mesías y que este Evangelio en particular, Mateo, critica mucho al judío, muchísimo. Cada sermón de este mes, en mis sermones hemos tocado estos temas de Cristo mismo regañando, condenando fuertemente a los judíos por no creer en Él. Pero no importa. Jesús dice que aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel. Y no creo que se pueda interpretar esto más allá de decir que es Israel, la nación de Israel. O es decir, la gente israelita con la DNA judía. ¿Entienden? DNA Jew.
¿Ok? Entonces, entendemos que el reino de Dios va y ha ido mucho más allá de esta familia que se llama judía. Pero no importa. Dios no se ha olvidado de esta familia. Jesús dice, les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Algunos eruditos entienden esto por decir que Israel va a continuar a existir. Y todavía existe. ¿Ok? Y es más, Pablo en su carta a los romanos, en capítulos 9, 10 y 11, habla del deseo de Dios y también habla de la actualidad o de la necesidad o de lo que va a suceder con esa familia, que Dios va a recoger una gran cosecha todavía de este pueblo que se llama judío, y que este pueblo va a seguir existiendo y los predicadores van a recorrer todas las ciudades donde hay judíos y van a predicar el evangelio y habrá una gran cosecha. Todo tiene que entregarse al Mesías, pero Dios todavía está trabajando con este grupo. Sí, bueno, yo veo también el otro cara de la moneda es que también la gente de Israel terminará convirtiéndose, o sea, aún mismo dentro de Israel No. es un aviso que van a terminar, la mayoría va a estar de este lado, o sea, va a terminar aceptando la venida. Yo creo que Pablo implica que habrá una gran cosecha. En Romanos implica que habrá una gran cosecha todavía. Entonces Cristo, otra vez repitiendo su profecía, no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Voy a seguir y se puede volver a hacer preguntas acerca de esto, pero Mateo 24, el versículo 34, ¿qué dice? Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Ok. No hay profecía más difícil que esta. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Cuál generación? Sí, buena pregunta. Y yo creo que la única respuesta, la única interpretación tendría que ver con la definición de esa palabra. Generación. Porque cuando nosotros usamos esta palabra, ¿qué es lo que quisiéramos decir por generación? No necesariamente. Bueno, 80 años. Ok. Y hay muchos textos en la Biblia donde generación implica otra cosa. Ok, vamos a ver. Ok. Algunas personas en la historia de la iglesia han dicho que a lo mejor Jesús pensó que iba a volver inmediatamente, pero que estaba equivocado. Ok, ya hemos dicho eso varias veces. Déjenme terminar eso porque es un poco complicado. El problema con dicha interpretación es que no toma en cuenta los pasajes que hablan de un intervalo intermedio. Tampoco da suficiente importancia a los pasajes de ignorancia que pueden ser los más importantes de todos. Genea, esta palabra podría significar una generación de contemporáneos. También podría significar época o el tiempo de una generación, pero el significado principal es clan, raza, tipo. Y Jokema, el mismo teólogo al cual hicimos referencia hace un ratito, que significa el pueblo judío rebelde, esa raza ciertamente no dejará de existir. Entonces, Israel en ese momento estaba bajo gran amenaza. ¿Y qué pasó en el año 70? La destrucción del templo. La destrucción del templo y el exilio. Corrieron a todos los judíos de Jerusalén. Entonces, una gran dispersa de los judíos ocurrió. Los romanos vinieron y destruyeron el templo y la ciudad completamente, en guerra. Ok, entonces, y una persona
cualquiera podría pensar que, bueno, ya se acabó. Esta nación nunca más va a volver a ser nación. Pero sabemos que la historia es otra cosa. Es que esta impía, esta raza, este clan es que no quiere desaparecerse. Y muchas naciones sí se han desaparecido. Los amorinitas y también los hititas. Y muchas de esas tribus de aquel entonces ya no existen. Pero esta tribu chiquitita todavía existe y todo el mundo sabe lo que es un judío. Existe. Y Jesús, quizá, no estoy hablando dogmáticamente, pero quizá generación refiere a este clan, a esta raza, a esta familia, a este tipo que sigue existiendo, sigue con su identidad de pueblo. En general tiene que ver con la fidelidad de Dios y nosotros entendemos que estas profecías hechas a nuestros antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, Noé, David, etcétera, etcétera. Dios es fiel y siempre cumple con lo que promete. Y entendemos que la aplicación de la aplicación de esas profecías han ido mucho más allá de esta tribu. Bíblicamente, teológicamente, el pacto siempre incluía a cualquiera que quería acercarse a Jehová, ser circuncidado, entregarse al culto de Israel, aún en el Antiguo Testamento. Y hay muchos ejemplos de gentiles que se metieron con esa tribu para empezar a adorar a Dios verdadero. Y entendemos que ahora cualquier persona que cree en esta simiente cumplida en Cristo, Pablo docenas de veces dice que esa persona creyente es hijo de Abraham. Yo soy hijo de Abraham. Yo soy judío. Yo tengo corazón circuncidado por el Espíritu Santo y pertenezco al judío Jesucristo en unión con Él por fe. Y todos ustedes que son creyentes, en ese sentido, son judíos. Pero estamos hablando de judío en otro sentido. Estamos hablando de la identidad de la nación que Dios usó históricamente para bendecir a todo el mundo. Otra vez, Dios envió a sus profetas y apóstoles a esta nación judía. También Dios inculcó su palabra, la Biblia, con 40 judíos. Quizás Lucas es la excepción. Entonces hay mucha bendición por ser judío. El judío también tiene que creer en el Mesías para ser verdaderamente hijo de Abraham. Ok, pero lo que Dios está prometiendo a través de Jesucristo, según esta interpretación, es que muchos judíos de esta raza, la raza, el grupo, el clan, todavía existe. Y Dios todavía está bendiciendo a no salvando, porque tienen que creer en Cristo para ser salvos, pero Dios no se ha olvidado de este grupo y habrá una gran cosecha de esta familia antes de que venga por segunda vez el Mesías. Bueno, voy a ir un poco más rápido, por favor. Pasajes acerca de un intervalo intermedio. Esas profecías no son tan complicadas. Mateo 24, 14, Pedro. Ahí está el micrófono. En página 31. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y yo entiendo eso por decir que entonces vendrá Jesucristo. Pero Jesucristo, con mucha paciencia, misericordia y amor, quiere que todos tengan la oportunidad de escuchar el evangelio
Y dice que no va a volver antes. ¿Ok? Lucas 21, 24, Pedro. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Ok. Y eso ya pasó, ¿verdad? ¿En qué año? 70. Ok. Entonces, quizá, entonces hay diferencia de opinión, está bien, pero aparentemente Cristo ahí hacía referencia a la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad en las manos de los romanos. ¿Ok? Entonces, pasajes de ignorancia, Pedro, no se puede leer todo, pero vamos a leer Marcos 13, 32 a 37. Pero en cuanto al día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, y si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Los que le diga a ustedes, se los digo a todos, manténganse despiertos. Ok, obviamente, ¿qué es lo que Cristo está enseñando aquí? En cuanto a la ignorancia. Oh, sí. Nadie sabe la hora, no pueden decir. Ok. Ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Entonces es absurdo tratar de identificar con exactitud las fechas y con dogmatismo el orden de los eventos. Es mi opinión. Ok. Muy bien. Resumen de aplicaciones en página 32. Los pasajes de ignorancia deberían mantenernos humildes y corregir a cualquier profeta de fechas exactas. ¿Ok? Obviamente no. Y hay mucho de eso en el mundo evangélico. Demasiado. Pero no debe haber. Los pasajes de inminencia deberían mantenernos alertos. A la luz de la segunda venida de Cristo deberíamos estar listos y preparados moralmente. Y les animo a ustedes que esta misma noche deben de leer los últimos, entre capítulo 23 y 25 de Mateo, y leer todas esas parábolas, y leer al final de cada parábola la amonestación de Jesucristo a prepararse y a estar alertas, listos, dispuestos, preparados, vigilando, esperando, sirviendo y viviendo en santidad, es la idea. No dejando, va a volver en, quién sabe, cientos de años. No, quizás puede volver hoy. Y la idea es que nosotros nos preparemos y estemos listos. Pedro dice en una de las cartas que algunos se burlaban de que no había llegado el Señor. Y decía que el Señor es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Exactamente. Ok, función. El propósito de los tres tipos de pasajes es promover la preparación espiritual. Estos pasajes no deberían ser utilizados para fijar fechas con precisión, ni para excluir de la comunidad cristiana personas que siguen una secuencia definida de eventos. Es que estamos hablando de una batalla de la cual ustedes son ignorantes, ojalá. Pero en mi vida he visto todo esto. Mucha lucha, mucha pelea en cuanto a varias posiciones acerca de lo que va a suceder, en qué orden y fechas y todo. Y estoy diciendo que todo eso es de cosas secundarias. Por favor, no peleemos acerca de esas cosas. Vigilen, estén atentos y alertos. Esta esperanza debería purificarnos. Esta esperanza debería motivarnos a compartir nuestra fe. Esta esperanza debería llenarnos con gozo porque Cristo ha de venir. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder.
y presentarse delante del Hijo del Hombre. De nuevo hay gozo, purificación, esperanza y esperanza en la muerte. Y como dice este texto famoso de 1 a Tesalonicenses, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Y en este pasaje también habla de la resurrección del cuerpo, habla de la reunificación espíritu con el alma y habla de lo que va a pasar cuando Cristo regrese por segunda vez. Y todo esto se nos da para animarnos, y por eso Pablo termina con el versículo 18. Por lo tanto, anímense unos a otros con esas palabras. ¿Con cuáles palabras? Palabras acerca de la segunda venida de Jesucristo. Deben de ser enseñanzas de mucho ánimo, de mucha esperanza, de mucho gozo. Deben de motivarnos a prepararnos y también a estar activos evangelizando, para que habrá gran cosecha cuando Cristo viene para recibir a los suyos. Jesús volverá con los creyentes ya que han muerto. Jesús resucitará a los muertos y unir de nuevo cuerpo y alma. Los creyentes estaremos para siempre con el Señor. Entonces, el propósito para el cual enseñamos esta doctrina de la segunda venida: promover la preparación espiritual, esperar con ansia su llegada, con oración, orando que venga pronto. Y esta perspectiva debería transformar nuestras vidas. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro, damos muchas gracias por esta enseñanza. Te pedimos que tú nos animes, que nos des gozo, que nos des ánimo para prepararnos, que nos des fuerza y poder para poder prepararnos y vivir de tal manera que cuando tú vengas estarías muy contento y satisfecho con nosotros, porque desearíamos oír las palabras: muy bien hecho, siervo fiel. Eso es lo que quisiéramos escuchar de ti, Maestro nuestro. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de ti, Jesucristo, y que vengas pronto. Amén.